Y es momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Muy buenos días, Patricio, bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Televicentro. Patricio, empezamos esta entrevista contándole justamente lo que acabamos de ver en este reportaje, y es que el día de ayer el municipio de Quito estableció que las medidas de restricción vehicular en Quito se mantengan tal y cual ha estado funcionando este sistema en estos meses de emergencia sanitaria. Es decir, que la petición que han realizado ustedes desde el sector productivo para que se pueda activar la economía y que este sistema de restricción vehicular vuelva a lo que era el hoy no circula, ¿queda postergado o finalmente cuál es la respuesta que ustedes han tenido? Mire, lo que nosotros hemos visto es que el alcalde está tratando de resolver o le está dando prioridad a un problema de movilidad que no existe, sobre el problema de salud y sobre el problema económico. Lo primero es importante porque mientras más gente tenga que circular en el transporte público, las posibilidades de contagio son mayores. Y lo segundo es que las restricciones vehiculares lo que generan es una falta de la posibilidad de la gente de que pueda salir normalmente, es decir, empeora el consumo en la ciudad. Y nosotros no estamos pidiendo que se cambien los aforos, el control en el cuidado a la entrada de los locales, la temperatura, la medida de la temperatura. Pero lo que estamos pidiendo es que la gente pueda movilizarse en su vehículo para irse al banco el día que quiera, para irse al supermercado el día que quiera, para irse a buscar un repuesto para ese vehículo el día que pueda, para irse a poner gasolina, para que se reactive el consumo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está dando prioridad al problema que no existe en este momento porque no hay clases en Quito, que es la movilidad. Están equivocándose por seguramente proyectos personales del secretario de Movilidad que no entiende realmente cuál es el problema de la población. ¿Y cuál es el problema de la población? Es la falta de empleo. ¿Cuál es el problema de Quito? La pobreza. Quito tiene la tasa más alta de desempleo, el 23%. Quito tiene 120,000 personas que se han desafiliado del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. En Quito hemos perdido alrededor de 10,000 millones de dólares en ventas. Usted vaya a cualquier semáforo en Quito, se encuentra con gente pidiendo limosna y con vendedores informales. Ese es el problema que tiene que solucionar o ayudar a solucionar el alcalde. No, Patricio, pero permítame, una de las razones que han dicho las autoridades para mantener este esquema es que se evite el tráfico que haría que los viajes en bus sean mucho más largos, recordando que la mayor parte de la población, el 70%, utiliza este medio de transporte y al haber tráfico, su viaje se alarga, permanecen mucho más tiempo en los buses, lo que sin duda alguna haría que el contagio sea mayor. ¿No se justifica estas restricciones ante el incremento de casos de COVID-19 que ha tenido la capital durante este mes de septiembre, justamente cuando culminó también el estado de excepción? Mire, primero que los contagios durante el mes de septiembre no tienen nada que ver con levantar las restricciones. ¿Por qué? Porque hemos seguido con las placas pares e impares, los salvoconductos que emitió el gobierno, los aforos dentro de los locales. ¿Por qué pudieron haber subido los contagios en septiembre? Es justamente por las restricciones vehiculares, porque más gente tiene que usar el transporte público. Y mire, el argumento que nos dan y el que usted menciona en este momento tampoco es válido, porque si usted se transporta en un bus durante 2 minutos, pero el bus está lleno, está a reventar, usted tiene una alta probabilidad de contagiarse, pues. No es porque se subió 2 minutos o 5 minutos en un bus lleno de personas o estuvo en el bus 45 minutos, no es que hace mucha diferencia, pues. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y es que se respete el aforo dentro del transporte público. Entonces, si el 50% de las unidades del municipio estaban paradas, siguen con las restricciones vehiculares, entonces van a incrementarse los contagios. Si es que obligan a que no el 70, sino el 71, el 72, el 73% de la población tenga que usar el transporte público, ¿qué es lo que están causando? Pues que se incrementen los contagios. Entonces la solución va por hacer que se respete el aforo dentro de los buses, permitir que más flota salga en la ciudad
evidentemente abrir las ventanas, que circule aire, que la gente use mascarillas, pero también permitir que el ciudadano que pueda se transporte en su vehículo. Y más allá de eso, mire, las restricciones son absurdas, porque si es que yo tengo una camioneta y pertenezco a una cooperativa, en lugar de tener que tratar de emitir un salvoconducto, yo debería poder circular, pues, normalmente con mi vehículo para transportar mi mercadería, ya sean mis frutas, vegetales, materia prima para una industria, producto terminado, confitería, lo que sea. Yo debería poder transportar mi mercadería sin tener que fijarme en el día del pico y placa. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la reactivación, o sin tener que buscar la manera de emitir un salvoconducto, que ahora lo va a hacer el municipio. Entonces, ahora, Patricio, si no hay cambios dentro de esta restricción tomada en Quito, ¿cuál es el panorama que ustedes avisoran dentro de la reactivación económica para la ciudad, para la capital? Mire, lamentablemente por las autoridades, por la visión de las autoridades, por la falta de un objetivo de las autoridades, porque mire lo que está sucediendo. Seguimos con el modelo implementado por el alcalde Barrera, que se mantuvo durante la administración del alcalde Rodas y que lamentablemente la mantiene por una falta de decisión del alcalde Yunda, inclusive con más restricciones para el sector productivo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Quito? Lamentablemente, hacer negocios en Quito es complicado, inclusive traer mercadería de otras provincias, mientras ya en Rumiñahui ya permitieron la libre circulación de los vehículos, mientras en Guayaquil ya permitieron la libre circulación de los vehículos. Aquí se empecinan en mantener restricciones absurdas. Entonces, Quito cada vez es menos competitivo. Ciertamente ir a abrir una empresa en otra ciudad es mucho más conveniente que hacerlo en Quito. Lamentablemente el Ecuador es un país muy pequeño, dependemos de la economía nacional, de los 17 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que va a suceder? La economía en Quito la economía en Quito seguirá complicándose. Quito será la ciudad que se demorará más en reactivarse, será la ciudad con la tasa más alta de desempleo, será la ciudad con las tasas o los índices más altos de delincuencia, lamentablemente, por la falta de una buena administración, y eso es lamentable. Entonces, seguimos con problemas mientras otras ciudades ya están saliendo adelante. Y mire, esto es un tema de concientizar a la gente, porque no es que con restricciones la gente no se va a enfermar. La gente se va a enfermar porque no usa mascarilla. La gente no se va a enfermar porque siguen yendo a fiestas clandestinas. La gente se va a enfermar porque salen sin cuidado. Entonces, es ilógico lo que está planteando el municipio. Pero el municipio de Quito planteó este fin de semana algunas medidas, sobre todo para reactivar al sector turístico, también bastante golpeado. Entre ellas está la reducción del 50% de la patente municipal, disminución del 80% del pago de arriendo del espacio público, entre otras medidas. ¿Estas son suficientes o qué más se tiene que hacer? Mire, todo lo que usted menciona, nosotros se lo propusimos al alcalde hace más de un mes, y en buena hora que lo hagan. Y se han demorado porque otras ciudades tomaron esa decisión hace tiempos. Está bien que se implemente, y más allá de la tasa turística se debería perdonar porque los hoteles apenas están al 10% de su ocupación. Pero en fin, todas esas son buenas decisiones. ¿Por qué se han demorado tanto? Y es por el nivel de la burocracia en Quito. El alcalde siempre está pendiente del informe del procurador. El procurador básicamente no deja que el alcalde tome decisiones a tiempo, decisiones prudentes. El consejo, por otro lado, no pasa ordenanzas que son necesarias para la reactivación de la construcción. ¿Por qué? Porque el consejo está manejado por correístas y ciertos otros concejales que no sabemos ni siquiera cuáles son sus objetivos. Entonces, el nivel de burocracia en esta ciudad impide que se tomen esas buenas decisiones que recién se tomaron el sábado, una vez que ya pasó el verano en Quito, que está bien que se tomen, pero las tomamos tarde. Impide que se tomen estas decisiones, y ahora tiene otro tipo de burocracia, la Secretaría de Movilidad, que le dice al alcalde que tiene que seguir con las restricciones. ¿Por qué? Por un proyecto personal, pues, para resolver un problema que no tiene Quito, que es de movilidad, pensando en el futuro, pensando en llenar a que más gente utilice el metro. Cuando en este momento menos gente tiene que utilizar el transporte público. Entonces, estos proyectos personales, esta excesiva burocracia, esta falta de visión en una ciudad que debería gastar menos e invertir más y trabajar más, pues, organizadamente con el sector privado, no lo hace lamentablemente.
Entonces, ¿cuáles son las propuestas ustedes también que manejan? Bueno, nosotros fuimos claros desde un principio y lo que dijimos, alcalde, nosotros lo que necesitamos son reglas claras para que la gente se pueda movilizar sin problemas. No estamos de acuerdo con que se maneje un nuevo salvoconducto, que esto pueda causar problemas de discrecionalidad. No estamos de acuerdo en mantener una restricción vehicular que impide a que la gente salga normalmente con los cuidados del caso y lo que hace es promover a que más gente utilice el transporte público para que más gente se contagie a su vez, pues. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Volvamos al hoy no circula. El país y la ciudad ya sabían cuáles eran las reglas en ese entonces y además, el hoy no circula en teoría fue creado para repavimentar Quito y se mantuvo en el tiempo. Entonces, mire, aquí las reglas no son claras, nos hacen perder tiempo, nos hacen perder plata. Y eso es lamentable porque la prioridad de los ecuatorianos, la prioridad de los gobernantes, la prioridad de los gobiernos seccionales sería promover que se mantengan y se fortalezcan y que se creen nuevas fuentes de empleo, cosa que lamentablemente no lo veo mientras se sigue haciendo política. ¿Y qué otro soporte necesita la capital justamente para crear estas plazas de empleo, para que no tenga golpeada económicamente? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Pero también en medio de las medidas que se tienen que tomar de bioseguridad para evitar que haya más contagios. Ya que no nos ayudan, porque no nos ayudan ni el gobierno central, ni el municipio de Quito, se ha demorado meses en dar ventajas, en generar ventajas para pagar impuestos, pero ya que no nos ayudan, ya que evidentemente no pueden prestar dinero, ya que evidentemente siguen gastando, ya que evidentemente no atraen inversión a la ciudad, ¿qué es lo que debería hacer el alcalde? El alcalde ahorita lo que debería fijarse es cómo baja el gasto en el municipio y cómo trae inversión a la ciudad. Pues cómo baja el gasto con una nueva estructura, cómo baja los tiempos de los trámites, cómo delega la administración privada ciertos trámites, cómo delega la administración privada ciertos servicios de las obras donde está perdiendo dinero, o en la inversión o en los servicios donde está perdiendo dinero. Eso debería ser alcalde. Cómo genera alianzas públicas-privadas, alianzas estratégicas, concesiones. Esa debería ser la labor del alcalde. No sentarse al lado de un secretario de movilidad a restringir el uso de los vehículos particulares. Pero esa es la visión que tenemos. Y es lamentable esa visión, es muy lamentable. Pero ¿cómo sale el país adelante? Trabajando con el sector privado. En Guayaquil hay una mesa técnica que se... ¿Ustedes no han tenido estas mesas técnicas? Pero no sirve de nada. Mire, aquí lo que hacemos es hablar con el alcalde, sí, ya vamos a ver, deje su propuesta, y lo que hace es salir con el secretario de la movilidad, llamar a un grupo de ciclistas para que le apoyen políticamente una propuesta. ¿Y sabe qué? Es lamentable porque los políticos, y estoy hablando en este momento específicamente del alcalde de Quito, los políticos no se dan cuenta que al final del día solo pueden seguir creciendo en cuanto a su popularidad si es que generan resultados, pues. Y prohibir la circulación de vehículos privados no es generar resultados ni para la salud y el bienestar de los quiteños, ni para la economía de Quito. Lo que generaría resultados... Permíteme que le interrumpa, Patricio. Vamos a analizar también esto en cuanto a la ley humanitaria. En las reformas laborales que se incluyeron en esta ley han permitido ya salvar empleos porque según el presidente con ellos se han logrado salvar 56,000 empleos y se han generado 100,000 nuevas plazas. Mire, sí, dentro de lo positivo, de las únicas cosas positivas dentro de la ley humanitaria fue que se pudo llegar a acuerdos con los trabajadores para jornadas parciales, ciertas reducciones temporales, contratación por proyectos, y eso está muy bien, no lo podemos negar. Y está en buena hora que se hayan recuperado 50,000 empleos, cosa que yo dudo, porque las desafiliaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se mantienen en el orden de 320,000, 350,000 en el país, desafiliaciones. Entonces, sí, mire, los acuerdos están muy bien. Nadie va a estar en contra de que se pueda llegar a acuerdos para mantener fuentes de trabajo, fuera de lo que la intención principal de esa ley fue clavar más impuestos a los ciudadanos y al sector empresarial, cosa que después lo hicieron vía un decreto a las empresas, que estuvo muy mal. Pero yo no le voy a discutir que no estuvo bien la manera que promulgó la ley, la forma de hacer acuerdos. Está bien. Problema del país y de la ciudad
es la falta de un objetivo concreto para reactivar la economía. No lo entiende el gobierno central, muy mal asesorado en materia económica, no lo entiende el alcalde de Quito, muy mal asesorado también en materia productiva y en materia administrativa, porque ese municipio lamentablemente no tiene un buen administrador, no tiene alguien que al alcalde le ayude a sacar a la ciudad del principal problema que tiene, que es el económico. Entonces, ¿cuál es el objetivo que ustedes necesitan? O sea, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen? Bueno, yo ya le dije la propuesta que nosotros tenemos. Volver al hoy no circula, porque si no nos pueden ayudar. Eso en cuanto a la capital. Por lo menos mantengamos. Otra propuesta que yo le voy a decir, oiga, pero por favor, atraigamos inversión, pues facilitemos los negocios, mejoremos la tramitología en Quito, concesionemos ciertos servicios, deleguemos a la administración privada trámites. Entonces, trabajé que el municipio se dedique a buscar inversión, a trabajar con el sector productivo, a tratar estos temas con el sector productivo y no a más restricciones. ¿Qué otra propuesta le puedo dar yo? Yo no le puedo dar más propuestas porque lamentablemente nosotros no tenemos a una persona que piense como nosotros manejando la ciudad. Finalmente, entonces, Patricio, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen con el término del estado de excepción y la reducción de las restricciones? ¿Han notado quizás algún tipo de mejoría en algunos sectores del comercio? Mire, en la ciudad las ventas no crecen al ritmo que debería crecer. Quito, como le dije, solamente Quito este año perderá alrededor de 10.000 millones de dólares, del país se perderán alrededor de 20.000 millones de dólares. La economía decrecerá, o el Producto Interno Bruto decrecerá en alrededor de 10 o 11 puntos. Las ventas llegarán a niveles de algunos años anteriores. El decrecimiento es fuerte, sectores muy afectados, el sector comercial principalmente, que absorbe el 44% de la pérdida, el sector de vehículos, que creo que está apenas al 50% de las ventas, el sector del turismo, que apenas está al 10% de la ocupación. Entonces es una situación complicada, ¿no? Es una situación complicada que requeriría de incentivos como se los hace en otros países y en otras ciudades, pero lamentablemente no hay dinero en el Ecuador y ese es un grave problema que tenemos. Muchas gracias, Patricio, por este tiempo que nos ha regalado. Que tenga un excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos con más información.